La vacuna de Oxford y esto que ha alentado demasiado al mundo, sí. Con los anuncios que también ha hecho Rusia, por ejemplo. Y en línea estamos con la doctora María del Valle Chada, ella es infectóloga, que nos va a poder hablar acerca de esto y la importancia justamente para que lo podamos entender todos. Buen día, doctora, ¿cómo está? La saluda Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Hola, buen día ambos. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos. Gracias. La vacuna en Oxford, primero en la Argentina, ¿hay alguna fecha de cuándo podría ser aplicada? ¿Tiene ya cumplida todas las fases? Tiene cumplida la fase 3, o están transitando la fase 3, y en realidad lo que se va a hacer es empezarla a aplicar en la población en general. Ya se aplicó en miles de personas, digo miles porque esa es la fase previa a comenzar a comercializarla, y con muy buenos resultados, con una respuesta, según los científicos, robusta. Lo que pasa que no hemos transitado la colocación en el tiempo, por lo cual uno tiene que todavía ver cuánto dura esa inmunidad. Entonces uno puede estar seguro de que hay respuesta con una o dos dosis y con diferentes dosificaciones, pero que uno no sabe todavía porque no ha pasado el tiempo y porque es una epidemia o una pandemia muy reciente, cuánto va a durar esa inmunidad. Claro. Doctor, ese es el principal punto, tal vez el que tiene en vilo los científicos, el de cuánto tiempo puede durar la inmunidad, o tal vez es en lo que hay que hacer más hincapié o foco sobre el trabajo. Absolutamente, eso uno no lo sabe hasta que transita. Es lo que pasó cuando uno midió la inmunidad natural, donde sorprendió la poca cantidad o poco porcentaje de personas inmunes. ¿Te acordás que en algún momento se habló de permitir el regreso a los trabajos, sobre todo en España y en Italia, si el paciente tenía inmunidad, o permitir el ingreso a través de fronteras si el paciente tenía inmunidad? Y en realidad se vio que había gente que había transitado la enfermedad y no la tenía, y había otros que la tenían y no habían ni siquiera sabido que tenían la enfermedad. Sí. Por lo cual es muy reciente hablar de todo esto, y lo que uno tiene que hacer es estar muy esperanzado, por supuesto, porque siempre las vacunas son la forma de prevenir enfermedades y han sido durante muchísimos miles de años en el mundo, pero el problema que tenemos es la novedad de esta pandemia. Entonces uno no sabe cuánto esperar de esa vacuna, pero es lo único que nos esperanza, porque la verdad que todavía está muy también en las primeras fases el tema del tratamiento. No hay antivirales absolutamente efectivos para el coronavirus, por lo cual eso también está como todavía no concluido. Entonces uno ha puesto muchas esperanzas en la vacuna y con buenos resultados. Lo que pasa es que hay distintos intereses económicos, científicos, que están alrededor de este tema, por lo cual uno hay pujas de intereses también con el tema de las vacunas. Entonces hay 6 vacunas probándose en fases terminales, y bueno, uno está muy esperanzado porque la de Pfizer y Oxford está en la Argentina al alcance de las manos, y eso nos va a hacer a los argentinos más accesibles a las primeras dosis. Claro. Eso pensábamos en un primer momento, ¿no? Lo comentábamos justamente ayer, que no hubiera sido lo mismo si esto se estuviera haciéndose la producción en China, que nos hubiera tardado en llegar bastante a nosotros, que se esté produciendo acá, donde ya hay, por lo menos por el hecho me imagino, de producirse, doctora, no sé si esto es así, una cantidad de dosis aseguradas, por lo menos para nuestro país. Sí, ahí al principio, por lo que leía, 150 millones y de dosis al principio, y se van a producir más,
y va a haber, bueno, los grupos que en principio parecería que van a vacunar son los agentes de salud y las poblaciones de riesgo, y después lo van a hacer extensible al resto de la población. Bien, pero y el precio hablan de $4, la verdad que es muy difícil todavía hablar de la comercialización y de la fecha de inicio. Se habla del primer semestre del año que viene, y bueno, el hecho de que el doctor Pollack y científicos argentinos y empresas argentinas le estén fabricando o participando junto con México en la fabricación hace que tengamos un acceso más directo. Es un problema grave en el resto del mundo porque te cierran una frontera y te cierran la comercialización y la exportación de algunos productos y nosotros quedamos afuera. Entonces esto de que esté dentro es muy importante. Bueno, con respecto a esto vuelvo sobre las fases, doctora. Son 3 las fases, hay fases, en el proceso de la producción de una vacuna. ¿Son solamente 3? ¿Hay algunas fases más o ya nos encontramos, o esta sería la última, estamos transitando la última fase? Porque, bueno, también decían aquellos los empresarios que van a producir la vacuna que en caso de que no sea aprobada finalmente, bueno, se van a descartar cientos y miles de millones de dosis, ¿no? Mira, no soy especialista, pero en principio hay 3 fases y se han hecho muy rápido porque la urgencia de la pandemia así lo ha dictado. O sea, no, si vos ves o evalúas otras vacunas como la de la varicela, tardó hasta 20 y 30 años en aprobarse. Y esto ha ido rapidísimo por la urgencia que significó la gravedad de la pandemia. Entonces se han salteado o se han acelerado fases y se habla de una 4ª fase que sería esta, que es de colocarla en millones de personas. Entonces, sí, es la 3ª fase, la última, y aparentemente tiene pocos efectos secundarios o leves, entonces eso te da la tranquilidad de que no vas a hacer más daño que beneficio, pero son 3 fases y esta es la última que termina ahora en la Argentina para empezar a colocarla a principios del año que viene. Bien. Doctora, cuando se habla de estas 5 o 6 vacunas que son las que estarían en carrera, ¿esto tiene que ver también con cómo asimila el virus, cómo lo ha asimilado y cómo asimila la vacuna los diferentes puntos de nuestro planeta? Supongamos que afecta de alguna manera a las personas que viven en Oriente y otras en diferentes puntos del país, ¿o es una vacuna que podría ser aplicada, según su conocimiento, ¿verdad? La misma para todo el planeta. No, el tema de las distintas vacunas es qué target o qué blanco usa cada vacuna para producirse, y el blanco es, no sé si ustedes, que están muy en el tema, el coronavirus tiene una proteína que se llama spike o espiga, que es el receptor o el punto donde se une a los receptores del pulmón y del resto del organismo, y a eso es a lo que atacan los anticuerpos que generas contra esa espiga del coronavirus. Entonces depende de qué vector, es decir, de qué conductor usás para llevar ese estímulo para el organismo, es que distintas vacunas usan adenovirus, ARN, son como un transporte para llevar ese estímulo para que el organismo produzca la defensa. No sé si soy clara. Sí, se entiende. Entonces, se entiende. Las vacunas dependen de que son distintos laboratorios, distintos países que lo están produciendo, distintos puntos o estímulos que usa cada vacuna y distintos targets o distintos blancos a los que apunta. Entonces,
hay vacunas que usan un adenovirus, que es un virus que la lleva, que transporta el estímulo, por así decirlo, que es el antígeno. Hay vacunas que usan otros vectores para llevarlo hasta el organismo y que el organismo produzca las defensas. Por lo tanto, el tema del virus es siempre el mismo. Lo que cambia es el laboratorio que lo promueve, el país que lo banca, o que banca el laboratorio, o el país de origen del laboratorio. Eso es lo que está cambiando. Y ya te digo, la puja entre los países. Sí, sí. Rusia quiere ser la primera, bueno, estos son cuestiones políticas y económicas que yo no manejo, pero obviamente que hay una cuestión así también, en qué país es el que se hace merecedor de haber sido el que descubrió la vacuna, y eso tiene mucha implicancia en económica. Sí, totalmente. Entonces, pero no tiene que ver con el virus en sí. El virus ha ido mutando, pero la mutación no ha ido generando ni mayor ni menor gravedad, por más que se hable que el virus de Italia mutó y fue más agresivo que el virus de China originalmente. Eso también depende del enfoque que cada país haga de la pandemia, y tiene mucho que ver con lo conductual, con las decisiones gubernamentales, con las cuarentenas que marca cada país. O sea, todavía todo eso está, qué tipo de virus hay en cada país, va cambiando, porque de hecho no es el mismo que tenemos en la Argentina, la misma cepa original de China. Eso fue mutando partes del virus, pero no lo suficiente para hacerlo más agresivo, ni distinto, ni más dañino. Es un virus, ni más dañino, es un virus bastante estable. Sí. Doctora, le queremos agradecer su conocimiento y su tiempo, bueno, para llevar un poco más de claridad sobre el tema. Bueno, un beso a todos. Gracias, que tenga buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.